Ucrania ha golpeado un complejo militar ruso en Crimea utilizando misiles proporcionados por Estados Unidos. Esto lo ha informado hace unas horas el famoso medio el Wall Street Journal, pero lo han confirmado ya muchas fuentes, tanto ucranianas, rusas, por supuesto también occidentales. Y esto representa ahora un golpe muy importante en la maquinaria de guerra rusa, pero también va a marcar la diferencia en la escalada bélica que hemos visto. Seguramente habrá reacciones, y esas reacciones difícilmente van a ser políticas. Estos misiles alcanzaron un centro de comunicaciones de las fuerzas de defensas aéreas rusas en la ciudad de Alushta, provocando varias explosiones y causando un daño que aún no se ha cuantificado. ¿Qué tan efectiva puede ser esta estrategia que estamos viendo de Ucrania? Las estadísticas nos están hoy mostrando ciertos datos. Estos misiles que utilizó, que fue los que le mandó Washington, por cierto, vamos a hablar de eso en la discusión, porque hasta donde yo me quedé, hay un debate en estos momentos en el Congreso de los Estados Unidos para autorizarle a Ucrania a atacar territorio ruso. Sin embargo, parece que ese es un mero formalismo que Kiev no está dispuesto a esperar. Y ha usado estos misiles, los ATACMS, que son los sistemas de misiles tácticos del ejército estadounidense, que le han permitido a Ucrania ahora lanzar estos objetivos de alto valor en Crimea, incluidos sistemas de defensa aéreas, cazas, buques de guerra. Estos ataques de largo alcance son una parte central de la nueva estrategia de Ucrania, al parecer, para ganar tiempo, un poco de tiempo, mientras intentan reconstruir su ejército, volver a reforzar la línea de frente después de más de 2 años de una guerra agotadora para Kiev que ha debilitado la capacidad para sostener sus frentes. Los sistemas de misiles ATACMS pueden alcanzar objetivos a más de 180 millas de distancia y son lanzados desde la parte trasera de un camión. Son altamente móviles, se pueden transportar fácilmente, vuelan más rápido que los misiles británicos y los franceses, y eso los hace más difíciles de interceptar para las defensas rusas. Desde que los ATACMS fueron proporcionados a Ucrania, de hecho a principio de este año, había aumentado significativamente el debate sobre el uso que Kiev les daría, porque Washington le había pedido como condición para enviárselos que no atacara territorio ruso con eso, sino que solamente lo utilizara para estrategias ofensivas para defender a sus tropas. El valor y el número de estos ataques hoy ha escalado y por supuesto que estamos viendo un revés hoy en esta nota que nos muestra el Wall Street Journal. ¿Y por qué es tan importante este ataque hoy en Crimea? Porque Crimea es un punto de apoyo crítico para las operaciones rusas en la guerra y porque recordemos que la administración de Biden ha prohibido a Ucrania utilizar armas suministradas por Estados Unidos para que Ucrania ataque con ello territorio ruso. Entonces lo que está haciendo Zelensky es, desde su perspectiva, que es una perspectiva que comparte Washington, decir, bueno, Crimea en teoría no es territorio ruso porque yo no lo reconozco como territorio ruso, Estados Unidos tampoco, entonces no voy a atacar territorio ruso, voy a atacar mi propio territorio, es decir, Crimea, que ha sido el objetivo principal. Comenzó siéndolo desde abril, que recordamos que estábamos hablando aquí hace apenas 2 meses de los ataques de Ucrania con estas variantes de los misiles ATACMS que destruyeron lanzadores de misiles y también algunos radares avanzados. Dañaron algunos aviones rusos, un buque de guerra en el puerto de Sebastopol. Y ahora pues estamos viendo que estas consecuencias también están repercutiendo ya en la población civil en Crimea. No se trata solamente de ataques a objetivos militares. Según recientes informes confirmados también por fuentes occidentales, por el mismo Washington Post, ha habido bajas civiles. Se reportaron incidentes lamentables con la población civil de los residentes de Crimea que reportaron explosiones, sistemas de defensa aérea en acción, y esto causó, por supuesto, mucho miedo e incertidumbre entre la población. Y las autoridades rusas también en Crimea ya han informado de la muerte de 2 civiles transeúntes y daños a propiedad comercial. Mientras tanto, Rusia ha logrado también avances significativos en varias regiones de Ucrania mientras esto sucede en Crimea. Ha reivindicado su control en áreas clave. Por ejemplo, las fuerzas rusas han capturado hoy 5 aldeas en el noroeste de Ucrania, específicamente en la región de Kharkiv, incluyendo Borzhivka, Orsteve, Pilna, Strilecha y Pletenivka. Estos avances son parte de una ofensiva renovada
que también ha forzado la evacuación de más de 1.700 civiles en distintas zonas que hoy están afectadas según portales como Newsweek y Político. Y en la región de Donetsk, la ciudad de Avdiivka ha también caído ya bajo el control ruso. Rusia ha reivindicado el control de Avdiivka y esto le ha permitido también a las fuerzas de Moscú avanzar más profundamente en las líneas defensivas ucranianas. Y las tropas ucranianas están empujando, están replegando a las tropas rusas, están replegándose, precisamente avanzando en el frente de batalla y haciendo que las tropas ucranianas se retiren hacia ciudades como Kupiansk y también hacia la región de Luhansk, en donde están buscando capturar el resto de las tropas ucranianas que quedan en esta región, que han sido un foco de conflicto muy fuerte desde hace varios años. No se puede, por supuesto, subestimar, porque el avance de las tropas rusas en el frente ucraniano ha sido el más rápido que se haya visto en mucho tiempo. Y claro, los ataques que hoy están reportándose por parte de Crimea no se pueden subestimar, porque fue un golpe fuerte en territorio ruso. O en Crimea, digámoslo así, para aquellos que no quieran meterse en este debate. Pero lo que sí tenemos que pensar es que este reciente ataque en Ucrania, de Ucrania en Crimea, y esto no es un debate, esto es una afirmación, utilizando misiles proporcionados por Washington, que es un ataque que dicen que ha debilitado posiciones rusas estratégicas con el uso de estos misiles, va a tener implicaciones muy fuertes. Rusia va a contestar de alguna manera, y esa manera no va a ser una nota diplomática. La utilización oficial de estos misiles estadounidenses por parte de Ucrania para atacar a las tropas rusas en territorio ruso va a intensificar el conflicto y va a provocar una escalada en la guerra, sobre todo porque también se han reportado ataques a la población civil. Y este desarrollo podría desencadenar ya muchas represalias por parte de Rusia que pudieran incluso involucrar a Washington, que ya ha desplegado, por cierto, recordemos ayer, estuvimos hablando que Rusia desplegó armas nucleares tácticas cerca de las fronteras de Ucrania. Se está jugando con fuego aquí porque se está aumentando el riesgo de un conflicto nuclear muy cercano. Y en Washington, precisamente, fíjense, es algo que no se logra entender. Porque en Washington, en estos momentos, precisamente se está debatiendo en el Congreso la restricción del uso de armamento proporcionado a Ucrania para evitar ataques en territorio ruso. Y por otro lado, parece que Kiev pues está ignorando estas restricciones que supuestamente le hizo Washington, que confirmara Blinken el lunes pasado, y está atacando, de hecho, a las tropas rusas en territorio ruso. Y si me dicen que es territorio ucraniano, pues entonces yo no entiendo qué está pasando aquí, porque Ucrania está atacando a Ucrania y a los civiles de Ucrania. Es un discurso que no se sostiene tan fácilmente. La posibilidad de que Estados Unidos le permita a Ucrania atacar territorio ruso con armamento proporcionado por Washington es un tema que ha sido muy polémico, y de aprobarse esto podría cambiar el curso de la guerra, porque la administración de Biden ya ha dicho, y ha sido muy clara en esto, que no iba a permitir que Ucrania utilizara esas armas que le suministra Washington para atacar directamente al territorio ruso. Porque Rusia, evidentemente, iba a considerar esto como una agresión directa de Washington, y entonces el nivel iba a escalar. Washington está respaldando con todo Ucrania, pero detrás de la baranda. Es decir, la política de Biden es, sí, me gusta ver los toros, pero detrás de la baranda, no después de la baranda. Y esa es una línea que no se ha querido cruzar. Ahora lo que estamos viendo es que esto ha llevado a Ucrania a centrar sus ataques en Crimea bajo el discurso de que Crimea sigue siendo parte de Ucrania para Zelensky, también para Washington y muchos países occidentales. Porque es una región que es vital para las operaciones rusas, todo se alinea. Si golpean estos objetivos, tiene un impacto significativo y estratégico para la guerra. Pero también tenemos que ver cómo la primera utilización de la variante de largo alcance de los ATACMS por parte de Ucrania en abril, que destruyó en ese momento varios sistemas rusos, causó en ese momento una escalada en la guerra letal para Ucrania. Y ahora Ucrania pues está avanzando, está continuando con esta evolución rápidamente de seguir utilizando los misiles ATACMS apenas le lleguen para lanzarlos en ataques a territorio ruso. Y por supuesto que lo que vamos a ver es una escalada, porque el uso de este armamento avanzado
no solamente le permite ahora a Kiev atacar objetivos estratégicos en Crimea, sino que también puede hacerlo cambiando la dirección del misil a regiones como Donetsk, Luhansk, incluso a Moscú. Y eso va a cambiar todo el futuro de la guerra si se decide optar por ese camino en el conflicto. Por eso es una línea tan peligrosa que incluso Washington no ha querido aprobar, se sigue debatiendo. Porque esta resistencia ucraniana, que por supuesto está respaldada con el apoyo militar occidental, sin esto no se podría sostener, y la respuesta que estamos viendo de Rusia, incluyendo por supuesto el despliegue de esta semana de armas nucleares tácticas, pues nos está diciendo que el conflicto está muy lejos de resolverse y que las próximas horas van a ser cruciales para determinar cómo Rusia va a contestar a estos ataques que ha hecho Ucrania, Alba, en Crimea. Sí, es muy, muy triste porque justo, y les voy a decir porque considero triste antes de que me digan que ya sé luego lo que me dicen, ¿no? Justo ayer les hablábamos en mi canal que Rusia obtuvo el control de una zona muy estratégica para Ucrania y también para ellos alrededor de Avdiivka. Hoy se anexa 5 regiones más que también son sumamente estratégicas. Es muy triste, ¿por qué? Porque en medio de todo esto, como siempre lo hemos dicho, en medio de una guerra hay devastación y hay muerte y de mucha gente inocente, como son los ciudadanos ucranianos que viven ahí. Y también como son los ciudadanos rusos que viven en Donetsk, en Crimea, como son los ciudadanos ucranianos en más de 50 localidades, de lado y lado. Sí, de lado y lado. Sobre todo porque desafortunadamente, pues en la guerra los conflictos no son de abrazos, ¿verdad? Son de balazos, de bombazos, y es donde hay tantas pérdidas de vidas inocentes. Entonces, ahora, en este conflicto tú decías, hay víctimas inocentes, hay víctimas bajas civiles, que es lo más triste de todo esto. Pero también del otro lado, cuando ves que bombardean zonas que están lejos de la guerra, es lo que se vuelve más triste. Porque dices, no entiendo la guerra y nunca la voy a comprender. Obviamente no soy partidaria de la guerra. Pero entiendo a lo mejor que me puedes decir una bala perdida en el fuego cruzado. Hubo víctimas inocentes, víctimas civiles, porque estaban pues ahora sí que los rafagazos de lado y lado, porque está la pelea en su pleno apogeo, pero que en medio de donde no hay una guerra, donde no hay militares rusos ni militares ucranianos, en donde no hay bases, llega un misilazo, eso se me hace bajo, se me hace condenable, porque la población civil en zonas alejadas no tiene nada que ver con las zonas en las que se están disputando el territorio en este momento. Yo creo que es desperdiciar las pocas municiones que tienes. Hay que ser muy inteligente. Si tienes un frente en donde estás perdiendo 5 localidades más, 5 grandes puntos que son muy estratégicos, y decides mandar un misil a matar inocentes, ¿por qué no mejor utilizar ese misil contra tus adversarios, contra tus enemigos que te están quitando el territorio? Ahora, Alba, Ucrania se va a defender diciendo que bueno, pues cosas que pasan en la guerra, lamentable lo del deceso de 2 civiles en Crimea, pero que bueno, pues ha habido otros casos también, y que al final le apuntaron a las bases de Sebastopol. Cierto, muy cierto. No sabemos si finalmente cuál va a ser la versión oficial de esto, si Rusia logró interceptarlos todos, algunos escapó, hubo un daño específico en las bases de Sebastopol. Pero lo que sí sabemos con seguridad, Alba, es que por cada misil lanzado a tanks por Ucrania, Rusia va a contestar en las próximas horas seguramente con 10 o 20 o 30 Kinzhals, Iskanders. Tiene las bombas estas S-300, las 400, ¿no? Las FAB 500. Tiene una disposición ya masiva de las FAB 300 y dispone todavía de más de FAB 500 que están produciendo en masa. Es decir, esto evidentemente lo que va a provocar a partir de ahora es una escalada. No estoy diciendo que no tenga más opción Ucrania que rendirse. Francamente, parece que en estos momentos debería de plantearse ya, no voy a decir una rendición pactada como la misma OTAN sugería el año pasado, por cierto. Vamos a llamarlo una mesa de paz. La OTAN en varias ocasiones se lo ha sugerido a Ucrania.
Y se ha indignado Zelensky y ha salido Stoltenberg a decir, no, mi personero no lo dijo a nombre mío. Nada más le sugirió que por qué no le entregaba la mitad del territorio ucraniano a Rusia para que pudiéramos considerar meterlo a la OTAN. Oye, me hubieras dicho eso y entonces nos ahorramos la pena de tanta muerte y guerra y dinero. Claro, pero es que también hay que entender algo. Zelensky solo es la cara, es el vocero de Ucrania. O sea, Zelensky no toma decisiones en Ucrania. Él solo es el vocero, decía nuestra amiga Marbella Martínez Arias. Saludos. Lo que yo no entiendo, si Zelensky ya no tiene autoridad en Ucrania, porque su tiempo ya se terminó, ¿cómo es que sigue ahí? Casualmente y favorablemente para él, como hay guerra en Ucrania, canceló las elecciones. Entonces, no hay elecciones. Efectivamente, su tiempo ya se terminó en el poder, pero canceló las elecciones por la guerra, convenientemente para él. Sobre todo porque un alto jefe militar que él corrió tenía mucha más popularidad con la población ucraniana. Entonces, lo corrió para que cuando termine la guerra no pueda correr en las elecciones y ganarle el puesto porque se quiere reelegir. Ahora cualquiera es más popular que Zelensky. Claro. Tenemos encuesta del día, ya saben, aquí por YouTube. ¿Debería el Congreso de Estados Unidos aprobar el uso de misiles para atacar Rusia? La opción A, sí, para que Ucrania se defienda. Opción B, no, desatará una escalada. Y la opción C, de todas formas, Ucrania lo hará. Voten, amigos, para saber su opinión. Alba, y fíjate que, por cierto, déjenme espolearles un poco nuestro próximo podcast del que vamos a estar hablando, porque tú bien dices... ¿A quién sirve realmente Zelensky? No sirve a los ucranianos. No. Sirve a intereses que tampoco son de Washington, ¿eh? Porque yo creo que luego nos vamos con la finta de decir Zelensky es un personero de Biden o lo controlan desde Washington. A Zelensky no lo controlan desde Washington. Detrás de estas guerras hay un debate muy amplio precisamente sobre quiénes están detrás. Ya habíamos platicado de eso, ¿no, Alba? De cómo BlackRock está detrás de Ucrania. Claro. De hecho, BlackRock tiene ya los contratos para la reconstrucción de Ucrania desde hace rato. Él ya tiene los contratos. De hecho, también sabemos, porque hay información que ustedes pueden corroborar, es información pública, cómo las grandes petroleras han inflado sus bolsillos enormemente con este conflicto. Como Raytheon, como Lockheed Martin y como la industria armamentista está ganando cifras estratosféricas de dinero con esta guerra. Entonces, al final del día, ¿de quién es el representante Zelensky? No de los ucranianos, amigos. Ahí tienen la respuesta. Y tampoco de Washington, precisamente. No, claro que no. Porque Biden tampoco es que tenga mucho para dónde mover. No. Porque lo puso ahí la industria armamentista. Si no me creen, ¿de dónde viene Blinken? Los lobbies. ¿De dónde viene Blinken? De la industria armamentista. ¿De dónde viene Lloyd Austin III? De la industria armamentista. Pero fíjate, Alba, esta es una sospecha, un secreto a voces. La cuestión es que el secreto a voces se confirmó. Y de eso vamos a hablar en el próximo podcast, de cómo BlackRock ahora no puede negar que está en medio de una gran controversia, de una de las guerras más grandes que están ocurriendo en el mundo, en donde está bajo fuego precisamente porque ya se descubrió que tiene inversiones de intereses encontrados aquí. De eso vamos a hablar, de las manos de BlackRock en el conflicto, tanto ucraniano como en Gaza. Ahí están, Alba, los resultados de la encuesta. ¿Debería el Congreso de Estados Unidos aprobar el uso de misiles para atacar Rusia? No. ¿Va a desatar una escalada? El 61% cree que no debería, porque esto solamente va a escalar el conflicto para el propio Ucrania. El 26% cree que de todas formas Ucrania lo va a hacer. Incluso Blinken se los dijo, ¿va? Pues yo aquí se las dejo, al final ustedes hagan lo que quieran. Y el 11% cree que sí, para que Ucrania se defienda. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.